Amén. Vamos a seguir nuestra serie, ¿verdad? Nuestra serie que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Estamos recorriendo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Amén. Y son el primer capítulo. Ya lo vimos y estamos en el segundo capítulo. Y ahí hay las cartas que Cristo escribe a 7 iglesias. Amén. Ya vimos la carta a la iglesia de Éfeso. Ya vimos la carta a la iglesia de Esmirna. Hace 2 semanas vimos la carta a la iglesia de Pérgamo. Y hoy, el tema de hoy es Cristo a la iglesia de Tiatira. Cristo a la iglesia de Tiatira. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y es del 18 al 29. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Si no lo tienen, va a estar en la pantalla también. Amén. Entonces ahí está el tema: Cristo a la iglesia de Tiatira. Sabemos que Cristo, a través del apóstol Juan, escribió estas cartas a estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y entre un segundito vamos a estar viendo un mapa. Pero antes de hacer eso, ¿ya todos tenemos Apocalipsis capítulo 2? ¿Todos lo tienen? 2:18 en adelante, hasta terminar el capítulo esta vez. Amén. 2:18. La última vez le voy a pedir que se pongan de pie para hacer una oración para que Dios bendiga esta palabra en esta tarde. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, por el amanecer, por la fuerza, por poder estar, Señor, aquí sobre nuestros pies, alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, te pido que tú bendigas esta palabra en esta tarde, Señor, que esa palabra, Señor, no llegue, Señor, a un corazón vacío, Señor, sino que dé fruto al 100 por 1, Señor. Que esa semilla, Señor, brote, Señor, en buena tierra, que no caigan pedregales, Señor, que no se ahogue, Señor, con la cizaña, Señor, sino que dé fruto al 100 por 1, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer más en ti, Señor, en tu palabra, Señor, para seguir peleando esta buena batalla. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a leer todo el resto de este capítulo. Vamos a leer toda la epístola. A los que no saben, muchas veces en muchos libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se les llaman epístolas, ¿verdad? Las epístolas paulinas son las epístolas que Pablo escribió. Amén. Perdón. Las epístolas de Juan, que escribió el apóstol Juan, escribió el Apocalipsis, pero él tiene epístolas y según lo que son cartas, ¿verdad?, a estas iglesias. Epístola es otra manera de decir carta. Amén. Entonces, ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, hay 7 epístolas o 7 ¿qué? Cartas que Cristo escribió a estas 7 iglesias. Y esta es el mensaje o la carta de Cristo a la iglesia que está en la ciudad de Tiatira. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña
la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién vive, hermanos? Es hermoso escuchar la palabra de Dios. Amén. Y ahora sí vamos a poner el mapa. Entonces, esta iglesia, ¿verdad?, recibe esta carta de Cristo a esta iglesia. Amén. Y la escribe al ángel de la iglesia. Amén. Y aquí están en el capítulo 2 y capítulos 3 las 7. A ver, todos lean conmigo. Número 1 es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Entonces ya vimos la de Éfeso, ya vimos la de Esmirna, ya vimos la de Pérgamo y ahora estamos en la de Tiatira. Entonces, unos hechos o algo interesante de esta iglesia o de esta ciudad, amén, es que si vemos las 7 epístolas, las 7 cartas, esta es la más larga de todas las cartas. Y es nada más algo interesante porque esta ciudad, la ciudad de Tiatira, de todas las 7 ciudades, es la más chiquita. Es la más pequeña. Y está a unos, aunque mire, ahí se miran bien cerquita, ¿verdad? Así como en el Google Maps, ¿verdad? O en el, ¿cómo es el de? Yo creo que el del iPhone solo es Maps, solo se dice Maps. Yo creo que son los mapas, ¿verdad? El GPS, ¿verdad? Como le dice la pastora, el GPS, ¿verdad? El UPS. No. Entonces, ahí se mira bien cerquita, pero la verdad es que estaba más o menos a unos 30 kilómetros o 18 millas de lejos. Estaba bastante retirado, especialmente que ellos no tenían, ¿verdad?, carros como nosotros tenemos, ¿verdad? O andaban en el Dodge, ¿verdad? No en el Dodge Ram, ¿verdad? Sino que en las dos, ¿verdad? Caminando o en el camello o en el burro o en el caballo, ¿verdad? Los que podían. Entonces yo me metí a los mapas, ¿verdad?, para ver cuánto se tardaría uno caminando, ¿verdad?, a buen paso. Y es unas 7 horas más o menos. Está como las hermanas, yo creo que sí saben dónde está el Ross. Digan amén las hermanas que saben dónde está el Ross. Esas sí saben dónde está, ¿verdad? Entonces, está más o menos de aquí al Ross. Ese sí está retirado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo creo que sí caminarían hasta el Ross. Amén. Entonces, estaba a unas 30 kilómetros de Pérgamo, al sureste de la ciudad de Pérgamo. Y ahora, es posible, esto no está en la Biblia, ¿verdad? Pero es posible que la manera que el Evangelio o la palabra de Dios haya llegado a esta ciudad a través de una mujer. ¿Y qué lo hace pensar eso, hermano Josué? Bueno, los estudiados, si nos vamos a Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, este libro de los Hechos lo escribe Lucas, pero aquí está narrando que el apóstol Pablo va recorriendo, si no me equivoco, con Bernabé. Me pueden corregir los estudiosos de la palabra, o Silas, tal vez era uno de sus compañeros. ¿Era Silas?
Pablo y Silas van, amén. Hechos capítulo 14, del 11 en adelante. Amén. Y dice la palabra, perdón hermanos, no lo tenía aquí. 16, Hechos 16, del 11 en adelante. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente en Neápolis, no Indianápolis hermanos, Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, sabemos que el día de reposo es ¿cuál? El sábado, amén. En este tiempo es el sábado, amén. Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad ¿de dónde? Solo hay 2 personas que están aquí. ¿De la ciudad de dónde? Tiatira, mire que adoraba ¿a quién? A Dios, con D mayúscula. Estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, o sea que su familia también fue bautizada, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, le dice a Pablo, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces la historia de Lidia viene a Filipos, ¿verdad? A Macedonia. Si me pones el mapa otra vez, lo hemos dicho varias veces. Mire, son las 7 ciudades y ahora hoy en día es Turquía, ¿verdad? Es Asia Menor. Amén. Entonces aquí estaba la isla de Patmos, donde estaba el apóstol Juan encarcelado, ¿verdad? Lo habían encarcelado. Estoy repitiendo un poquito porque algunos no han escuchado los primeros mensajes de la serie, ¿verdad? Entonces viene Pablo a esta ciudad y está evangelizando, está hablando con esta mujer, les da el evangelio, esta mujer cree en Dios, ella acepta, es bautizada, ¿verdad? Y regresa a casa y les dice, si ustedes encuentran que yo soy fiel al Señor, que yo soy hija de Dios, que yo soy creyente, vengan a quedarse conmigo un tiempo. Pero de acuerdo con la historia, durante el tiempo que Pablo estaba vivo, no había aún una iglesia en Tiatira, entonces él no fundó esa iglesia. Entonces es por eso que algunos piensan que es a través de Lidia, su casa, los que estaban ahí, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿En qué casa? A ver, levante la mano, en la casa que empezamos de aquí en este lugar, levante la mano. Allá están los hermanos, mire la hermana Areli, amén, empezamos en esa casa, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Y ahora estamos creciendo, amén, denle el fuerte aplauso si se lo va a dar, déselo fuerte hermanos, no tenga temor, déselo fuerte. Empezamos con una sola familia y ahora hay más. Las bancas, yo estoy gozoso, están casi llenas y faltan muchos. No faltan 2, 3, faltan familias. Amén, falta la hermana Yasmín, falta la hermana Noli, ¿verdad? Falta la hermana Fanny. ¿Cuántos no faltan? Mire qué tan hermoso que está creciendo, amén, esta iglesia. Entonces, sigamos, solo quería dar unos datos interesantes de esta ciudad. Y empecemos otra vez, ahora sí vamos a ir versículo por versículo escudriñando la palabra. Amén. Y dice, y escribe al ángel, sabemos, 2:18, Apocalipsis 2:18, perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Sabemos que el ángel es el pastor, el líder, el obispo de esa iglesia. Amén. Y dice esto, ¿verdad? Y vemos que Cristo en sus
cartas tiene una estructura. Primero empieza con una descripción del mismo, su introducción es algo del nombre de él, algo que se describe a él, quién es él, ¿verdad? Pablo suele hacer eso, ¿verdad? Yo, Pablo, apóstol o siervo o esclavo de Jesucristo, escribo a la iglesia de Éfeso, escribo a la iglesia de Galacia. Esas son las cartas que escribe Pablo, ¿verdad? Entonces Cristo hace lo mismo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y aquí está la descripción de esta carta. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ok, el Hijo de Dios es un título o un nombre de Jesús. Amén. Y si vemos a través de todo el Apocalipsis, es la única vez que él usa este título de Jesucristo. En todo el Apocalipsis, él escribió las 3 epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, son del apóstol Juan. Ahí las usa, en primera de Juan la usa como 7 o 8 veces. Él escribió también el Evangelio de Juan, ahí las usa otra vez, ese título, Hijo de Dios, como 7 veces. Y en total, en todo el Nuevo Testamento está 32 veces ese título de Cristo. ¿Y por qué es importante saber los nombres de Cristo, hermanos? Es importante porque muchos que no creen en Cristo, que creen tal vez en el Dios, se le llama abrahámico, el Dios, el clásico, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿verdad? Pero no creen que Cristo es Dios. Por ejemplo, los musulmanes, ahorita estoy leyendo un libro de un ex musulmán, se llama Nabil Qureshi. Él era un musulmán y su libro se llama Buscando a Alá, porque ese es el Dios de ellos, así le dicen Alá, y encontrando a Jesús. Qué hermoso es eso, amén. Él estaba buscando a Alá, al Dios de los musulmanes, y se topó con Jesucristo, y es el testimonio de él. Y habla de cómo piensan los musulmanes, cómo ellos son enseñados. Ellos se les dice que Cristo, ellos lo respetan. Es más, ellos creen que Él sí va a venir de regreso. Ellos creen que Él es el Mesías, pero no creen que es Dios. Y se les enseñan. Por ejemplo, les dicen, pero mira, la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. Pero si vemos en algunas partes de la Biblia, si lo leemos en el griego, en el hebreo, muchas veces a Abraham, a Adán, a David, a esos personajes también se les conocían. Dice, hasta nosotros que somos hijos de Dios. Él no era especial. Y dicen, es más, Él mismo dice, para asegurarnos que Él era simplemente un humano, ahora era un profeta, lo respetan, Él es el Mesías, Él va a regresar, pero no es Dios. Él mismo dice, soy el Hijo del Hombre. Pero se les enseña, no se les enseña completamente toda la Biblia. No se les enseña, por ejemplo, ese Hijo de Dios, primera parte, vamos a Apocalipsis 1, 14 y 15. Ese Hijo de Dios es similar, ¿se recuerdan si en el capítulo 1, qué dice? Mire, aquí está, se oye, mire, muy similar. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Ok, eso no es igual, ¿verdad? Pero ¿qué? Como la nieve, como nieve. Sus ojos, ¿qué? ¿Qué dicen todos juntos? Igual que el otro, ¿verdad? Este es Hijo de Dios, pero también es igual. Sigue el 15. ¿Y ahora qué? Todos juntos y sus pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, pero aquí, regrésate al 14. No te puse el 13, regrésate al 13. Y en medio de los 7 candeleros, mire, aquí está el otro nombre de Jesucristo. Uno semejante al Hijo del Hombre. Ya les dije que este era el título o el sobrenombre, el nombre favorito de Cristo
a él mismo. Él siempre decía, el nombre que él más usaba es: yo soy el Hijo del Hombre. Y ahora, para los musulmanes es como decir, hermano Sarbelio, ¿cuál es el nombre de su papá? Vicente, ¿verdad? Ok, entonces usted es un hijo ¿de qué? De Vicente, ¿verdad? Que es un ¿qué? ¿Es su papá o es un hombre? ¿Verdad? Para ellos es: sí, yo soy el hijo de don Pedro Díaz, que es un hombre. La señora Blanca es la hija de don Carlos Morán, que es un hombre. Ya soy un hijo de un hombre, pero no es cualquier título, sino vamos a Daniel, capítulo 7, el profeta de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Él se está refiriendo cuando él dice: yo soy como el Hijo del Hombre, o semejante al Hijo del Hombre, o soy el Hijo del Hombre, mejor dicho. Él dice, Daniel, en esta visión, él está teniendo una visión, ¿verdad? Y él dice: mire, miraba yo ¿en qué? En la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía ¿qué? Como un hijo de hombre. Ahí está el nombre que vino hasta ¿qué? Al anciano de días. Ese es Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Ponme el 14. Mire, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. ¡Wow! ¿Usted cree que algún rey, usted cree que a algún hombre común y corriente como el hermano Josué se le va a dar dominio para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvan? No. Él es solo Dios, es el único que se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Él es el único que se merece. Él es el único. Y desde el principio, Juan, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5? En el principio, ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este estaba con Dios desde el principio, ¿verdad? Este era en el principio, que dice el 3. Mire, todas las cosas por Él fueron hechas, por este verbo, por este personaje, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y por último el 5, ¿qué dice el 5? Mire qué maravilloso: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces este verbo, este que es como el Hijo del Hombre, este Jesucristo, este que es Hijo de Dios, no es nada más y nada menos que Dios mismo. Y lo verifica el capítulo Juan 1:14, que dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el clásico Juan 3:16, ese lo sabemos todos, pero no seguimos con el 17 ni el 18, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para condenar, no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mire el 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es importante que tengamos un concepto y un entendimiento de estos títulos, ¿verdad? De estos nombres de Jesús, y qué importantes son, y cómo esos nombres nos dicen quién es Él. Sus nombres, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento conocían a Dios a través de su nombre, a través del Dios el Padre, ¿verdad? Lo conocían, ¿verdad? Como esa alabanza, ¿verdad? Yahweh, Rafa, Elohim,
Shaddai, todos esos nombres son atributos de Él. Al igual Cristo lo podemos conocer, que Él es el Dios del reino, de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Sigamos entonces con el capítulo 2, versículo 18. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, y miramos que tiene ojos como llama de fuego y semejantes al bronce bruñido. Amén. Ojos como llama de fuego describe o alude al versículo 23. Si nos brincamos al 23, mire lo que dice el 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que ¿qué? Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esos ojos de fuego son los que traspasan, no son lo que yo miro de la hermana Ana, de la hermana Gloria, con los ojos estos naturales, con los ojos estos de carne y sangre. Estos ojos que tienen llama de fuego miran tu corazón y tu mente. Y esos pies semejantes al bronce bruñidos, mire, también aluden a su omnipotencia. ¿Ok? Omnisciencia, para aquellos que no saben, es que Él es eternamente sabedor de todas las cosas. Él sabe todo. Y su omnipotencia es que Él es eternamente poderoso. No hay nadie que se compara a Él. ¿Qué dice el 26 y el 27 de ese mismo capítulo 2 de Apocalipsis? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido gracias de mi Padre. Él ha recibido toda la autoridad, todo el dominio. Él tiene esa autoridad y Él tiene ese poder y esa omnipotencia. Lo vamos a estar viendo, de esa autoridad de regir las naciones. Nos va a dar partícipes. Nosotros vamos a ser copartícipes de ese reino celestial. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Entonces vimos ya la introducción. Él se introduce, Él se da su nombre, ¿verdad? Y Él empieza con la introducción. Después les da un elogio, una alabanza. Les dice: John, good job. Samuel, buen trabajo. Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, buen trabajo. Amén. Gadi, buen trabajo. ¿Verdad? Les dice, les da alabanza. Has hecho las cosas buenas. ¿Verdad? Les dice. Entonces, una introducción, un elogio. Después sigue la crítica. Luego la orden que les da. Y por último, el compromiso. Él se compromete. Si uno se compromete, si uno sigue esa orden, Él se compromete. Ok, entonces vamos ahora al elogio, que es el versículo 19. La alabanza, les dice: good job. Este es el good job, el buen trabajo, ¿verdad? Hiciste una buena cosa. Ok, aquí te va. Yo conozco tus obras. Primero, eso me impactó a mí. A todas se las dice. Dice: Brian, yo sé lo que tú haces. Dice Samuel: Gloria, Mano Sarbelio, Anita, Mana Maito, John, yo sé lo que tú haces. Ok, les dice eso y luego les dice: y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más o mayores que las primeras. ¡Wow! Que le diga Jesucristo. Hermano Sarbelio, yo conozco tus obras. Que le diga Jesucristo: conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Si Cristo le dice eso, ¿se contentaría usted, hermano? Sí, ¿quién no estamos buscando eso? Que Cristo nos diga eso.
Amén. Ahora, estos dos son 4, ¿verdad? Se podrían emparejar, ¿verdad? Porque las 2 primeras son motivos, ahorita lo vamos a ver, son motivos que provocan las 2 segundas, las cuales son obras. Amén. Entonces, que el amor a los demás había producido el servicio. Hermanos, cuando nosotros tenemos amor por la obra del Señor, se le dice: hermana Ana, ¿me podría ayudar a lavar la carpeta, a aspirar la carpeta? Hermana Sarita, ¿me podría ayudar? Vamos a hacer una comida para la congregación, podría hacer algo. Hermano, necesitamos a un predicador. Hermano, necesitamos a una evangelista. Sí, yo estoy dispuesto. Mi amor por Jesucristo, yo no sé cómo hacer las cosas, hermanos, pero si me enseña, o yo me tiro y Dios me ayuda, y yo estoy dispuesto a trabajar. El amor el amor por los demás había producido el servicio. Y ahora la fe en Cristo produce la perseverancia. Amén. O la paciencia. Es otra palabra. Perseverancia es otra palabra para paciencia. La fe que produce paciencia. Amén. Produce perseverancia. Teniendo fe en Jesucristo, uno persevera que hasta Él. Solo el hermano Sarvedio y la hermana Odilia. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Amén. Entonces, la fe en Cristo había asegurado la perseverancia en su compromiso con Él. Se habían comprometido hasta seguirlo hasta el fin. Amén. Y también la última parte de ese versículo, pongo el versículo ya otra vez, el 19. ¿Qué? Y que tus obras postreras son más que las primeras. La fe no se contentaron con permanecerse en donde estaban cuando empezaron con Cristo, ¿verdad? Un ejemplo, yo cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Porque estos muchachos estaban jóvenes, estaban tan niños, patojos a comparación de mí, ¿verdad? Yo llegué aquí, ellos estaban, John, me llegaba aquí, a ver, párate, John. Me llegaba abajo del sobaco, yo lo abrazaba y me quedaba abajo del sobaco, y mire a dónde me queda ahora, más alto que yo. Amén. Entonces, gracias. Yo empecé a jugar básquetbol con ellos. Baloncesto. A mí me encanta el baloncesto. A ellos les encanta el baloncesto. Y no sabían nada. Apenas podían rebotar la pelota, apenas podían tirar, ¿verdad? Pero ¿qué? Han incrementado. Antes no podían rebotar, ahora pueden rebotar bastante. Ahora antes no podían tirar la canasta, ahora la tiran de bien lejos, ¿verdad? Antes no podían rebotar o no podían estar viendo para arriba. Entonces es lo mismo. Esta iglesia no conoció de Cristo y se quedó, sino que su lealtad a Cristo hizo que ellos crecieran, y que sus obras postreras, lo último, era que más que las primeras. Qué hermoso es eso. ¿Será que Cristo, será que el Padre, si llegara tocando, hermano Josué, será, hermana Areli, hermano Gerardo, hermano Samuel, hermana Odilia, será que nos diría: he visto que tus obras postreras, lo último que has hecho, son mayores que las primeras? Eso esperamos, amén. Eso esperamos, eso queremos, crecer en el Señor. Si antes no predicaba, yo predico. Si antes no cantaba y Dios me dio una voz, ahora yo canto. Si antes no tocaba un instrumento, pero Dios me dio la agilidad, me dio las manos, me dio sabiduría, me dio inteligencia, ahora toco un instrumento. Como sea, yo le sirvo al Señor en donde sea. Si yo soy un cocinero y la iglesia quiere tener comida, yo doy mis servicios. Si yo soy una persona de limpieza, yo limpio. Crecemos en el Señor. Esta iglesia creció
en el Señor. Pero esto nos lleva a la crítica. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, vamos a leer el 20 y el 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cristo le dice a esta iglesia que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ok, esta mujer, este personaje, es un tipo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí había una mujer que se llamaba Jezabel. Y se encuentra en Primera Reyes, capítulo 16, 29 al 31. Vamos a leer hasta el 33, mejor dicho. Primera de Reyes, capítulo 16. Aquí vemos la historia de Jezabel. Esta mujer era malvada, era mala. Se casa con el rey de Israel. Vamos a ver ahorita el rey Acab, ¿verdad? Se casa con, y esto no es lo que Dios quiere. Dice ahí, vamos a ver que él hace el mal. Mire, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová, más que todos los que reinaran antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. ¿A quién? Hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue, regrésate, Sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar ¿a quién? A Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar el gozo de Jehová, ¿verdad? No, la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos que este rey Acab se casa con esta mujer que no es del pueblo de Israel, no es la voluntad de Dios. Y esta mujer le enseña a este rey y a su pueblo a adorar a ídolos ajenos, así como en Tiatira, ¿verdad? Si nos regresamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, lo mismo. Entonces, esta persona, esta mujer, esta persona, si nos regresamos, miren, unos cuantos puntos ahí del versículo 20. El versículo 20, Apocalipsis 2, 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Estaba viendo un comentario del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice que en los manuscritos más antiguos, en vez de decir, pero tengo una cosa contra ti, que tú toleras a esa mujer, no dice mujer, esa mujer, dice tu esposa. Entonces se había enredado tanto este personaje, y digo personaje porque en los lenguajes originales la palabra profetiza no solo era para distinguir a un solo personaje, pero sino en veces también se usaba para hablar de un grupo. Entonces este personaje no nos da clara esta carta exactamente, pero puede que haber sido una mujer, puede que haber sido un líder, puede que haber sido un grupo. Pero estos personajes
infiltraron a la iglesia de tal grado como esa mujer Jezabel que infiltró al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y ella arruinó, debilitó el pueblo. Si uno lee la historia de ella debilitó el pueblo de Israel por décadas. Ella infiltró y hizo cosas malas. Ella se opuso contra el profeta Eliseo. Hemos escuchado las historias de Eliseo. Se opuso contra el profeta Elías. Y si vemos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37, aquí muere. Mire cómo muere esta mujer Jezabel. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es esta conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, perdón, pero así lo dice la palabra, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron, ¿sí? Y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol, como excremento, como popó, sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Murió en una manera terrible, porque al igual que la de la iglesia de Tatira, que es tipa de Jezabel, que dice el 21, y le he dado, Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y lo quiso hacer, ¿verdad? No, dice, pero no quiere arrepentirse de fornicación. No quiere. Entonces, la Biblia nos describe, ¿verdad? Cuando Él les dio, ¿qué dice el 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer sacrificios a los ídolos, el 21, y le ha dado tiempo. No se sabe cuánto tiempo para arrepentirse le dio, pero Dios le dio tiempo, le dio un momento, un tiempo. Arrepiéntete, así como lo hizo con la mujer de Jezabel, o la mujer Jezabel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta mujer se casó con un rey del pueblo de nada más y nada menos que Israel. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que Rahab conoció a este pueblo, conoció, ¿verdad?, a esta gente, y ella le dice a estos mensajeros, les dice: yo conozco que tu Dios es poderoso, que el Dios de Israel, Él es el que abrió el mar rojo en Egipto y lo libró a ustedes, y yo quiero ser partícipe con ese Dios. Ella tuvo tiempo, ella conoció, igual Jezabel tuvo tiempo, conoció al rey de Israel, se casó con el rey, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y en vez de arrepentirse de su vieja manera de ser, arruinó su matrimonio, arruinó su vida, arruinó
al pueblo entero. Esa clase de persona estaba. Esa clase de líderes, esa clase de profetisa, ese grupo estaba en esta iglesia. Nos tenemos que cuidar, iglesia de Westville, Indiana, que no infiltre un tipo de Jezabel, porque así como ella murió, pero su espíritu, uno tipifica, ¿verdad? Que tipifica el espíritu de Jezabel. Después, miles de años después, en la iglesia de Tiatira infiltró eso. Lo puede hacer en las iglesias, porque podemos aplicar lo que Cristo dice a las iglesias, a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestra persona. Me recuerdo, ¿verdad? Cito aquí como cita constantemente la pastora a Carlos Villanueva. ¿Verdad? Le dijo, no te vayas, le dice la pastora, no te vayas a encontrar una mujer del mundo. ¿Y qué dice él? Jehová me libre. Hermanos, lo mismo tenemos que decir a aquellos que no están casados, Jehová me libre. Aquellos que estamos en la iglesia, que Jehová nos libre de una jezabélica, una líder jezabélica, ¿verdad? Un grupo que se aparta de las cosas de Dios, que tuercen las cosas de Dios. Mire cómo dice el 24, alude a esto. El 24, pero lo vamos a poner en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que ustedes lo tienen ahí. Mire, el 24 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice el mismo, verdad? Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De Jezabel. Amén. Verdades más profundas. Está en, ¿cómo se dice estos? Quotations en inglés. ¿Cómo se dice en español? ¿No sabe? No son tildes. Entre comillas, ¿verdad? Verdades más profundas nos quiere ver. ¿Pero qué? Como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de qué. Esta gente, este grupo, esta persona, este personaje dice, I have the real truth. Yo tengo las verdades, ¿verdad? Como le dijo la serpiente a Eva, cuando ella le dijo que Dios le dijo que ella iba a morir si comiera de la manzana. Dijo, yo te voy a decir la verdad, vas a ser como Dios. Ellos le llaman la realidad, son profundidades de Satanás. Entonces, Cristo ya se describió, ya dio su introducción, ya les dio su alabanza a esta iglesia, ya les dio su crítica, que ellos han aceptado a esta mujer, a este líder, a esta organización, a este personaje, tanto que le dice que es como tu esposa, a esa mujer. Ella está entretejida en eso. Entonces les da una orden y seguimos del 22 al 25. El 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré este cargo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Quién vive, hermanos? Ok, aquí vemos a tres clases de personas. Ok, vemos a tres clases de personas. Número 1, en el 22,
Dice: "He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿A quiénes? A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella". Ok, vemos a aquellos que adulteran con ella, ¿verdad? Con este personaje, con este líder, con este grupo, ¿verdad? No sabemos exactamente. Entonces, ellos adulteran. También están los hijos de ella en el versículo 23. Y en el 24 y en el 25 habla para el resto de ustedes, que el clásico que yo les llamo a nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Yo les digo, nosotros somos los gentiles o la chusma, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no somos el pueblo elegidos de Dios, no somos Israel. Pero para mí es un gozo ser la chusma. Yo soy el gentil, yo soy, ¿verdad? Como dijo Pablo, yo soy el menor. Yo puedo ser el menor, pero con que llegue al cielo, hermanos, gracias a Dios. Amén. Entonces regresemos. El 22. El 22. Los que cometen adulterio con este personaje o este grupo, como que tienen todavía una oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice: "He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella". Si no se arrepienten de las obras de esta mujer, de este grupo, de esta situación, yo los voy a poner en gran tribulación, ¿verdad? Pero ahora el 23, ¿qué dice? Vemos ahora, entonces, estas personas como que todavía se pueden arrepentir, no se han cometido completamente, tienen un pie aquí, ¿verdad? Con la Jezabel y un pie con las cosas del Señor. Les dice: arrepiéntete, regresa. Pero mire las segundas personas, los hijos, y a sus hijos, ¿qué? Estas son las personas, no son los primeros que han fornicado, ¿verdad? Que tienen una con ella y otro con las cosas del Señor. No, estos como Sansón y ¿cómo se llama la mujer? Dalila. Mire, gracias. Gracias a Dios que no estoy pensando en Dalila. Él le dijo a Dios, ¿verdad? Le dijeron sus padres, Dios dijo: "No te vas a juntar con una de esas filisteas". Y él dice: "Me gusta y la agarro". Que Dios nos libre de eso, hermanos. Entonces, los primeros todavía se pueden arrepentir, pero como que los hijos es una herida mortal. Y el tercer grupo, porque ya son como hijos de ella, ¿verdad? Se han casado, ¿verdad? Algunos se casaron con ella, ¿verdad? Pero se pueden divorciar de ella, ¿verdad? Pero ¿qué? El hijo, si yo le digo: "Usted ya no es mi madre", quiera o yo no quiera, ella es mi mamá. Entonces lo mismo, quiera o yo o estos no quieran, ellos ya se metieron, ya están con Jezabel completamente y no hay salida. Y la Biblia habla de eso en Romanos, ¿verdad? Capítulo 1 habla de eso, ¿verdad? Que Dios se aleja de ellos y los da a un estado depravado y ya no hay esperanza. Llega el momento en la cual Jesucristo, así como a Jezabel, te di chance, Josué, te di chance, Josué, te di chance, Josué, te di chance, Josué. Ok, no quieres, me alejo. Ya no somos amigos en Facebook, ya no te sigo en Instagram. No sé cómo decirles, te bloqueo en todas las redes sociales, en todas las redes espirituales. Llega el momento en que Dios dice: "I've had enough, ya estuvo,
me cansé. No dejemos que ese momento llegue. Estamos escuchando la palabra de Dios, hermanos. Y el último grupo, mire, lo vamos a ver en el versículo 24 otra vez, y en el 25 lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo dice. No es que sea diferente, lo dice un poquito como al lenguaje. Esta Reina Valera fue revisada en 1960 y miran, usa la palabra española, ¿verdad? Como vosotros, ¿verdad? No es nuestro lenguaje mero, ¿verdad? De centroamericano o mexicano. Entonces la Nueva Traducción Viviente tiene como la versión un poquito más fácil de entender. Entonces dicen: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. ¿Cuántos somos el resto de los demás? No estamos con Jezabel, somos el resto, somos la chusma. Amén. Levante la mano. ¿Quién somos los demás que no estamos con Jezabel? Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dice: ustedes, nosotros, la iglesia de Indiana, ahora no a la iglesia de Tiatira, los que no han seguido esta falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos les llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les voy a pedir nada más, iglesia de Westfield, Indiana. No les voy a pedir, 25, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga, hasta que yo regrese. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Entonces, para el resto de ustedes, esta promesa del Señor. Ahora, pregunta: hasta que yo regrese, ¿eso ya fue cumplido? ¿Ya se cumplió eso? La hermana Areli está haciendo así. A ver, copeen a la hermana y todos juntos háganle así. Todos, a ver, quiero que todos. Porque si él ya regresó, hermano, ya nos quedamos para la gran tribulación. No, esto no ha sucedido. Entonces, esta es una promesa que le dio a esta iglesia del siglo I. Ahora estamos en ¿qué? ¿En el siglo que 22? ¿21? Todavía no ha sucedido, pero esa promesa nosotros estamos esperando. Y puede ser, ¿verdad? Cada generación de creyentes puede ser que experimente el regreso de Jesucristo. Estamos esperando esa regresada. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos esperan su regreso? Amén. Y por último, se compromete. Cristo les da esa orden y Él dice: si ustedes retienen lo que tienen, yo me voy a comprometer a hacer esto. Del 26 al 29 para terminar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice solo a la iglesia de Tiatira, entonces a las iglesias, que quiere decir también a la iglesia de Westfield, Indiana. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Ok, vemos el versículo 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El 27, mire. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Ok, el libro de los Salmos es el libro más grande de toda la Biblia y es conocido como un libro de poesía. Si no sabe, en la literatura de toda la Biblia, por ejemplo, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, son los libros que se llaman el Pentateuco. Es un nombre de ellos. También son los libros de la ley. Después siguen varios libros, ¿verdad? Son los libros históricos. Luego sigue los libros
de poesía. Entonces hay diferente literatura. Luego siguen los profetas mayores, luego siguen los profetas menores, y luego entramos al Nuevo Testamento con los evangelios. La historia, Hechos es la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia después que Cristo subió, ¿verdad? Y luego todas las cartas paulinas, las cartas generales se le llaman, ¿verdad? Primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, ¿verdad? Y por último es el libro de Revelación, Apocalipsis. Entonces, Salmos, historia larga corta, es un libro de poesía, pero es hermoso ver que la profecía de Jesucristo está entretejida, así se dice, o tejida. ¿Quiénes son los que cosen? Así se dice, tejer, ¿sí? Tejer, ¿verdad? Cuando uno teje, cuando uno cose y está mal cosido, no hay nadie ahora sí, ¿verdad? Si está mal cosido esto, ¿verdad? Por ejemplo, esto, y lo jalo, ¿qué pasa a las que cosen? ¿Qué? ¿Todos juntos? Se desteje. Ok, entonces las profecías de Jesucristo están tan entretejidas que aún en todos los libros, en el transcurso de toda la Biblia, habla de su profecía. Y así vamos a ver en el Salmos capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya vamos a terminar, 7, 8 y 9. Ya vamos a terminar, hermanos. Amén. Salmos capítulo 2, mire, este es un salmo, ¿verdad? Pero aquí vemos una profecía. Igual que en el Daniel. Ahora en el Daniel, ese es un profeta mayor. Entonces él profetizó, ¿verdad? Había profecía, pero en el de poesía, mire, aún hay cosas proféticas. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Dígame, ¿a qué rey de Israel le dio por heredar a las naciones? A nadie, ¿verdad? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Y mire, igual al Apocalipsis, los quebrantarás con vara de ¿qué? Como vasija del alfarero los desmenuzarás. Entretejido desde el Génesis hasta el Apocalipsis en los libros de la ley, que dice: de tu simiente. ¿Cómo dice, pastora? Le dice a Eva: de tu simiente, ¿verdad? Nacerá la simiente tuya, ¿verdad? Y hablando de la serpiente, ¿verdad? La herirás en el calcañal. Eso es desde los primeros capítulos de la Biblia. Habla de la profecía de Jesucristo. Y lo vemos también aquí. Y esto aplica a lo que estamos viendo. Esta profecía aplica a lo de Tiatira. Amén. Qué hermoso es eso, amén. Entonces él tiene la autoridad. Pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ok, él tiene esa autoridad. Se la pide, Dios se la da a él en Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Amén. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, esto está hablando de Jesucristo, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a él. Él se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene esa autoridad, Él tiene esa autoridad, ¿ok? Él tiene ese poder. Y si nos regresamos, mire lo que dice Mateo 19:28. Ok, Él tiene esa autoridad, el Padre se la dio a Él. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando nos regeneremos, cuando el Hijo del Hombre, ahí está Jesús hablando de Él mismo otra vez, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis, seguido, ¿cuántos están siguiendo a Jesucristo? Amén. También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Él nos hace partícipes en esa autoridad. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:2, para que veamos. Pregunta de Pablo a la iglesia de Corintios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Quién vive, hermanos? Entonces vemos claramente que Él se le da la autoridad y que en este tiempo, en su reinado, que conocemos ahora como el milenio, se le da la autoridad a Él para reinar, y Él nos da esa autoridad también a nosotros para participar en eso. Mire Apocalipsis, me estoy adelantando, Apocalipsis 1:6, vamos a regresar ahí. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Perdón, hermanos. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Ok. Versículo 28 de Apocalipsis 2. Versículo 28 de Apocalipsis 2. Mire esto. Hermanos, escuchen esto. ¿Qué dice este versículo? A ver. ¿Qué dice este versículo? Todos juntos, a ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, un poquito más fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a estos de la iglesia de Tiatira, que no se han puesto con los de Jezabel, sino que han retenido lo que tienen, les dará la estrella de la mañana. Ok, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana no sale hasta que la oscuridad no se quite. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 22:16. ¿Qué es esta estrella de la mañana? Esto me impactó. Mire, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué? La estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, a la iglesia de Tiatira les dice que ustedes van a recibir la estrella de la mañana, y la estrella de la mañana es Jesucristo, hermanos. Mire, qué hermoso es eso, alábelo, dele un fuerte aplauso. Qué hermoso es eso, que sabemos que vamos a recibir a Jesucristo como un regalo. Si nosotros somos fieles hasta el fin. Amén. Vamos a terminar con esto. Cristo incluye una palabra. Hasta este momento hemos visto 4 cartas. Ponme el mapa una vez más. 4 cartas. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna,
la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Ok. Cristo incluye una palabra especial para el que haga mi voluntad hasta el fin. Y lo hace, ¿verdad? Hace otra referencia a la necesidad de perseverar en la moral cristiana hasta que Él venga. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Todas las promesas hechas hasta ahora a las 4 iglesias podrían resumirse en varias metáforas. Miremos ahora sí, capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. ¿Qué les dice? El símbolo es que comer de qué. El que tiene oído oiga la que el Espíritu le dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer ¿qué? El árbol de la vida. Entonces estas son metáforas para la vida eterna. Mire lo que dice capítulo 2 versículo 10. Estas a la iglesia de Esmirna les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Otro metáforo de la vida eterna. Miremos capítulo 2, versículo 17. Ahora a la iglesia de Esmirna, que dice, capítulo 2, versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, otra vez, daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y por último, ahora la carta que vimos, versículo 29 de este capítulo, el último para culminar este capítulo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora leamos el 28. Y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Amén. Vamos a orar. Amén.